Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Boris Renato Gómez Morales y en esta ocasión voy a discernir el tema las competencias y los aprendizajes en un mundo globalizado, en donde abarcaremos más que todo de qué tratan las competencias, cuáles fueron las acciones en la antigüedad y de qué manera se implementan actualmente. Así que vamos a comenzar con lo primero. Primero vamos a definir dos tipos de educación, la educación tradicional y la educación actual, en donde vamos a definir cada una de ellas. La primera, podemos decir que la educación en el pasado se utilizaba como un proceso de aprendizaje basado en donde los docentes eran considerados como unos sabelotodos. Aquella época, en los años 50, se preparaba al alumnado a ser ciudadanos que a lo largo de toda su vida siempre ocuparían el mismo puesto de trabajo, sin preservar el futuro de ellos ni trascender en su propio desarrollo. Además, este tipo de aprendizaje estaba orientado a un determinado tipo de sociedad, con unas características propias y unos valores necesarios para poder vivir en aquellos años. La educación tradicional no era para todas las personas. Lamentablemente, esto privó de muchos de los derechos y desarrollos y además no lograron cumplir sus sueños la sociedad que no podía contar con ese tipo de educación. Muy bien, pero eso cambió. Ahora, en la actualidad, vamos a tratar lo que es la educación actual. En la actualidad, numerosas investigaciones de prestigiosos pedagogos de nuestros días confirman que los alumnos del nuevo siglo necesitan aprender otras competencias y sobre todo aprendizajes basados en la sociedad actual, globalizando muchos temas, ya que ellos son el eje vertebrador de nuestra sociedad. Toda la información la tenemos al alcance de nuestra mano. El maestro ya no tiene que ser el privilegiado de ella, poseer todo el conocimiento y no compartirlo con el estudiante de una forma correcta, sino que el profesor debe ser un mero administrador de los recursos educativos. Por ello, las competencias que los estudiantes deben de aprender en las escuelas del siglo XXI son las que enseñan a tener la información necesaria y a saber utilizarla, no tan solo a leerla, sino a saber comprenderla. Es importante este tipo de temas sobre las competencias. Y para continuar, hablaremos un poco sobre 4 aspectos importantes, los cuales son los docentes más activos, mejor aprendizaje y sobre todo mejor participación de los estudiantes y mejor información. Pero para explicar mejor este tipo de temas en esta parte, cuando los docentes se mencionan que deben de ser activos, tienen que ser docentes interesados en su trabajo, docentes que muestren ese amor tanto por los estudiantes como por los conocimientos que está tratando de impartir, maestros preparados, maestros que tienen que enseñar de una forma correcta los aprendizajes. Sobre todo, queremos desechar a aquellos maestros que tengan la ideología de que solo ellos saben y solo ellos pueden adentro de la institución. Eso ya no es bien visto. Así que necesitamos que los docentes sean preparados, pero no con solo el conocimiento, sino con el amor a dar ese conocimiento. Esta es la respuesta de uno de esos puntos. Como segundo punto que tenemos, mejor aprendizaje. El aprendizaje de vez en cuando se nota como fallas en donde culpamos al sistema educativo, pero no nos centramos en culparnos a nosotros mismos que somos influyentes de este deslave, en donde nosotros mismos tenemos que ser conscientes que hay ocasiones en que evitamos o eludimos los conocimientos por propia voluntad. ¿De qué manera se los menciono? Cuando una persona enseña a su hijo a no hacer la tarea y solo copiarla de alguna otra persona, entonces no está utilizando estrategias o no va a cumplir las competencias que el docente tiene para él. Acá no podemos solo culpar a los docentes, sino que tenemos que hacer reflexión de nosotros mismos sobre este tipo de temas. Como tercer punto tenemos mejor preparación de los alumnos. Como dije anteriormente, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Además, como docentes, tenemos que ser conscientes de qué tipo de aprendizaje le vamos a enseñar y de qué forma aprende cada uno de ellos. Recordemos,
todos los estudiantes no aprenden de la misma forma. Hay unos que aprenden más rápido, hay otros que aprenden más haciendo y otros que aprenden más cuando se les explica varias veces el mismo tema. Es importante que el docente esté preparado para tener diferentes casos adentro de su aula y así cumplir las competencias, como por ejemplo, se alcanzó la iniciativa, la participación y sobre todo el conocimiento en el estudiante. Esos son los puntos importantes a tratar cuando uno es docente. Y como cuarto punto, mejor formación. Es importante tener conocimiento con respecto a lo literario, es correcto, y también se requiere una mejor asimilación por parte de los estudiantes. No nos podemos quedar con una parte, no nos podemos abandonar en esos aspectos. Es muy importante avanzar en la educación y sobre todo en nuestro propio aprendizaje. Muy bien, para continuar, también podemos hablar un poco sobre la educación para el aprendizaje y el desarrollo de las competencias, diciendo lo siguiente: ante un mundo globalizado, han surgido nuevas necesidades sociales, culturales y económicas. Para las necesidades actuales, el reto en educación es innovar los procesos de enseñanza y aprendizaje, replanteando los modelos educativos con modelos centrados en el aprendizaje de los estudiantes. No estamos globalizando lo que está alrededor de ellos, estamos globalizando lo que está en el interior de ellos. Es por eso que también tenemos que decir que con el fin de desarrollar en ellos las competencias que requieren para enfrentar e incidir en su medio. La generación de conocimiento ha tomado una importancia fundamental para el desarrollo de las sociedades. La información o del conocimiento anudado al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Los estudiantes tienen que ser entes investigadores, entes de resolución de problemas. Los estudiantes tienen que salir muy preparados para enfrentarse a una vida dura. No tan solo podemos basarnos en los criterios de otra persona, no. Los estudiantes tienen que ser capaces de enfrentar sus propios problemas, de sobresalir sus propios ideales y sobre todo de sobrellevar sus propios conocimientos. Ellos son los importantes en esta historia. También podemos hablar un poco sobre el fomento o la fomentación de la lectura adentro del salón de clase, diciendo así: los materiales educativos producidos desde este proyecto por científicos, tecnológicos y comunicadores han desarrollado que el trabajo del aula sea más eficiente, gracias a que los docentes se integran a ellos utilizando medios de información y de comunicación tituladas las TIC. Cuando un docente incluye estas herramientas adentro de su salón de clase, está innovando. Además, no tan solo podemos abarcarnos en una parte tan frágil, en una parte tan móvil, que no tiene una base sólida. La lectura siempre ha sido una de las bases más fundamentales en el desarrollo integral de cada uno de los estudiantes. Es por eso que los estudiantes tienen que ir muy bien preparados con conocimientos de lectura, con conocimientos de comprensión lectora y con conocimientos sobre cualquier herramienta tecnológica o de innovación para un mejor mañana. Además, también podemos referirnos a que esto incide en el desarrollo de cada uno de ellos. Cada una de las herramientas mencionadas siempre conlleva a una mejor o un mejor desarrollo en cada persona. Son importantes. Además, los docentes siempre han estado trabajando. En la actualidad hay docentes que perdieron el sentido o que decidieron ya no innovar en su propio trabajo. Lamentablemente siguen teniendo esa mentalidad de una educación tradicional, pero van cambiando. Poco a poco van a ir cambiando, porque ahora ya no se trata de ver si el estudiante aprendió el libro completo o se lo memorizó. No, se trata de observar y entender si el estudiante comprendió el tema que se le brindó. Es muy importante tomar en cuenta este tipo de situaciones. Y para ir concluyendo con esta sección, diremos que la lectura da a conocer y amplía la información que los estudiantes obtienen de cualquier información que puedan extraer de algún libro, de un medio de comunicación o incluso de otra persona. Pero como se dijo anteriormente, la información extraída no siempre va a ser correcta.
se requiere de un cierto conocimiento en donde los estudiantes implementen sus estrategias y logren captar la idea principal de lo que están escuchando, observando y aprendiendo. Muy bien, para ir avanzando con nuestra explicación del día de hoy, vamos a tratar un poco sobre qué aspectos se deben de realizar para poder cumplir o por lo menos indicar qué procesos hay que desarrollar para que estas competencias logren realizarse de una forma muy correcta. Hablaré un poco sobre las 4 preguntas que acá se van a presentar. Nada más le daré lectura a cada una de ellas y luego le daré sus merecidas respuestas. Como primera pregunta tenemos: ¿qué competencias son necesarias en el mundo de hoy? Muy bien, como segunda pregunta tenemos: ¿qué procesos de aprendizaje permiten el desarrollo de estas competencias? Como pregunta número 3 tenemos: ¿cómo se evalúan estos aprendizajes? Y como última y también importantísima pregunta tenemos: ¿cómo se puede detectar el potencial de cada uno de los entes de la educación? Muy bien, como primera respuesta a la primera pregunta diremos que a pesar del debate sobre qué deben de comprender o aprender los estudiantes de la actualidad, está abierto. ¿Por qué se da esto? Porque no parece correcto que los alumnos de la actualidad aprendan de la misma forma o con el mismo trato a como aprendieron los adultos de hoy en día. Es una gran diferencia en estas partes, sobre todo porque acá se trata de cumplir la expectativa en donde los estudiantes aprendan a leer, a escribir, a comprender y a sobresalir cada una de las características que a esto los acompañan. Sobre todo, explotar ese potencial que cada uno posee. Esto es importante para poder cumplir con estas competencias, con el fin del cambio del mundo actual, en donde podemos determinar que el desarrollo se observa cada día. Muy bien. Como respuesta a la pregunta número 2 diremos que no es posible considerar un cambio prematuro durante todo este proceso. No podemos imaginar a cómo sería la escuela del futuro, pero imaginarla de nuevo sería algo impresionante, algo prioritario para cada uno de nosotros. La enseñanza y el aprendizaje está a la siguiente puerta que se nos puede presentar en nuestra mañana. También es importante recalcar que los estudiantes del siglo XXI van más capacitados y preparados en toda la innovación tecnológica, informática y sobre todo de relación entre seres humanos. ¿Por qué se les dice? Porque toda la información que ha sido recopilada del pasado para la actualidad ha sido importante para cada uno de ellos. Es importante considerar que el futuro está a la vuelta. Para darle respuesta también a esta pregunta, abarcamos ciertas características importantes en donde existen competencias de manera global, en donde embarcamos a todas las características que componen a un mejor desarrollo de cada una de estas personas. De igual forma, se lleva a cabo un ente de creatividad en donde se determina qué estudiantes están mejor capacitados y qué estudiantes requieren de más atención y apoyo para explotar su propia creatividad y que ellos puedan diseñar sus propias estrategias de trabajo en un futuro. Además, esto conlleva a tener un espíritu emprendedor, en donde se deja a un lado aquello tradicional que opaca todo el conocimiento y nos lleva a un mejor desarrollo para que ellos puedan convivir y desarrollarse mejor en un mundo más capacitado, más exigente y sobre todo que lo explote mentalmente a uno. Muy bien, como respuesta a la pregunta número 3, los aprendizajes se están evaluando de manera creativa. También se hacen constantemente. A diario se realizan ciertas evaluaciones en donde se determina el desempeño de cada uno de los estudiantes o entes de aprendizaje, en donde podemos observar si ellos están captando la idea del conocimiento o todavía hay que reforzar ciertas áreas para poder cumplir con este tipo de desarrollos. Y para darle respuesta a la pregunta número 4, diremos que existen 4 opciones que se pueden llevar a cabo para poder cumplir con esto y hacer que todo este conocimiento valga la pena. Número 1, mire más allá de las habilidades técnicas.
no podemos observar nada más lo que puede hacer el estudiante en esta parte, sino tratar la manera de que el estudiante se acople a diferentes áreas de trabajo o a diferentes habilidades para que él pueda desarrollar una mejor estrategia de aprendizaje. Como segunda parte tenemos utilizar herramientas de apoyo, en donde es necesario que cada uno de estas personas utilice herramientas o materiales que le ayude a poder cumplir con sus propias metas, no llevándolo a cabo a ciertas actividades creativas o introvertidas, en donde él expone su conocimiento. También es importante informarse sobre estos aspectos para que pueda desarrollarse mejor la temática. Como número 3 tenemos que descubra el verdadero potencial de cada colaborador. Cuando se organizan grupos de trabajo, cada persona aporta diferentes estrategias, diferentes actitudes o diferentes conocimientos al trabajo desarrollado. Es importante saber escuchar, saber captar las ideas y saber comprenderlas e integrarlas a una sola actividad. Es importante el apoyo de cualquier persona para realizar cualquier actividad. Y número 4, considere también a los introvertidos. Como anteriormente dije, hay veces que se expresan de manera introvertida y no saben qué decir o explicar después de que ya dan todas sus ideas. Pero también es importante tener esta parte, porque los introvertidos son uno de los seres más importantes de la sociedad. ¿Por qué? Porque ellos logran obtener relaciones más amplias con otras personas, además de expresarse y explicarse de una mejor forma delante de un público, quitando la monotonía de una explicación. Y por último, saben cómo desenvolverse delante de una presentación en donde no tuvieron mucha presencia. Pero es importante de igual forma cumplir con las anteriores características para que ellos puedan tener un mejor desarrollo. Y como detalle final, para ir concluyendo ya con este tema, podemos decir que en un mundo globalizado, todos tenemos que desarrollar las habilidades que nos permiten vivir y trabajar con éxito. Productivamente, de la misma manera, debemos conseguir e innovar para satisfacer las necesidades de la sociedad, pues los cambios en ella son un desafío en la mentalidad del empleado, en la mentalidad del estudiante, en la mentalidad del docente, en la mentalidad de toda la sociedad. Para ello, se debe sobrellevar la creatividad y el espíritu emprendedor a un solo punto, a ser mejor. Así que por favor consideren la idea de ser mejores cada día y de implementar sus propias estrategias y conocimientos para poder ser mejores personas, mejores estudiantes y mejores seres humanos. Muchas gracias por prestarme atención a esta sesión. Muchas gracias por considerar este apoyo y por favor suscríbete a este canal, que además de mi propia exposición existen diversos puntos de vista y conocimientos que te pueden interesar. Nos vemos en una próxima. Adiós.